Les damos a todos la bienvenida a este proyecto de la Universidad Nacional de Chimborazo. El tema de hoy es la narratología en la historia literaria, presentado por Samia Álvaro, Alex Girby y Angeli Paca, quienes los conducirán a través de este viaje para conocer más sobre la narratología. Comencemos. La narratología tiene sus raíces en las primeras grandes obras de la literatura. En este recorrido conoceremos cómo la épica de la antigua Grecia y Roma dio origen a la narrativa occidental, transmitiendo valores, ideales y enseñanzas a través de héroes y dioses. Además, descubriremos los principales rasgos narrativos clásicos. Para comenzar, encontramos la épica literaria, desarrollada entre los siglos 8 y 1 a.C. La narratología tiene sus orígenes en la antigua Grecia con la épica, considerada el inicio de la narrativa occidental. Obras como la Ilíada, la Odisea, la Eneida, las Metamorfosis y el Asno de Oro marcaron esta etapa. Primero se transmitían de forma oral y luego pasaron a la escritura. Su propósito era conservar la historia de los pueblos y transmitir valores como el honor, la valentía y la lealtad. En estas historias, los héroes enfrentaban grandes desafíos con la intervención de los dioses. Más tarde, los romanos adoptaron este modelo para exaltar su imperio. Destacan Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, y Virgilio, autor de la Eneida. A continuación, encontramos los rasgos narrativos clásicos, desarrollados durante el siglo I a.C. Uno de sus principales representantes fue Virgilio, autor de la Eneida. A partir de la épica surgieron los rasgos narrativos clásicos, base de la literatura occidental. Las historias seguían una trama lineal, un orden cronológico y eran contadas por un narrador omnisciente. Además, empleaban un lenguaje elevado y buscaban transmitir enseñanzas morales. Estas características influyeron en la literatura y aún están presentes en muchas narraciones actuales. En esta siguiente etapa viajamos a la Edad Media, un periodo en el que la narrativa estuvo marcada por la religión, la sociedad feudal y las enseñanzas morales. Conoceremos cómo surgieron los cantares de gesta y las narraciones alegóricas, que dejaron una profunda huella en la historia de la literatura. Seguidamente, nos ubicamos entre los siglos V y XV, durante la narrativa medieval. En esta etapa destacaron autores anónimos y los juglares, encargados de transmitir las historias. La narrativa medieval estuvo marcada por la religión y el sistema feudal. Su propósito era enseñar valores a través de relatos religiosos y heroicos. En este periodo surgieron los cantares de gesta, que exaltaban el honor, la lealtad y el patriotismo. Entre las obras más representativas se encuentran Cantar de Mio Cid, La canción de Roldán y Beowulf. A continuación encontramos la narrativa alegórica, desarrollada durante la Edad Media. Su principal representante fue Dante Alighieri. Las obras más representativas son La Divina Comedia, Roman de la Rose y Psychomachia. Paralelamente se desarrolló la narrativa alegórica, caracterizada por utilizar personajes, lugares y acontecimientos para representar ideas abstractas como la fe, la justicia o las virtudes humanas. Su propósito era enseñar valores morales y religiosos mediante símbolos. La obra más importante es La Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri, donde el protagonista recorre el infierno, el purgatorio y el paraíso en un viaje que simboliza el proceso de purificación y el camino hacia Dios. Con el paso del tiempo, la narrativa evolucionó hacia nuevas formas de contar historias. En esta etapa conoceremos la prosa medieval, que introdujo relatos con varios narradores e historias dentro de otras historias. Además, veremos cómo el Renacimiento transformó la literatura con el humanismo, el realismo y el surgimiento de la novela moderna. Encontramos la prosa medieval, desarrollada durante el siglo XIV. Entre sus autores destacados se encuentran Giovanni Boccaccio y Geoffrey Chaucer. Sus obras más representativas son el Decamerón y los cuentos de Canterbury. La obra más representativa es El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, donde 10 jóvenes cuentan 100 relatos mientras permanecen refugiados durante una epidemia de peste. En esta obra destaca el marco narrativo, una técnica que permite contar varias historias dentro de una narración principal. Además, la prosa medieval incorporó personajes más realistas y una mayor diversidad de voces narrativas.
A continuación, encontramos el renacimiento y el nacimiento de la novela moderna, desarrollado entre los siglos XV y XVII. Sus autores destacados son Miguel de Cervantes y varios autores anónimos. Sus obras más representativas son Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha. Con el Renacimiento, la narrativa dejó los temas únicamente religiosos y se enfocó en la experiencia humana, la realidad y la crítica social. Surgió el humanismo, que colocó al ser humano en el centro del conocimiento y valoró la razón, la dignidad y el potencial humano, inspirando el arte, la ciencia y la literatura. Su impacto fue decisivo, ya que transformó la narrativa, dio origen a la novela moderna e influyó en la literatura universal. En esta etapa del recorrido conoceremos la narrativa de aventuras y utopías, caracterizada por los viajes, los descubrimientos y la imaginación de sociedades ideales. También exploraremos la Ilustración, una época en la que la razón, el pensamiento crítico y el conocimiento guiaron la literatura para educar, reflexionar y cuestionar las costumbres y la organización de la sociedad. Seguidamente encontramos las aventuras y utopías desarrolladas entre los siglos XVI y XVII. Sus autores destacados son Thomas More, François Rabelais y Daniel Defoe. Sus obras más representativas son Utopía, Gargantúa y Pantagruel y Robinson Crusoe. En esta época surgieron las novelas de aventuras y utopías, donde los viajes permitían descubrir nuevos mundos y reflexionar sobre la política, la economía y la sociedad. Thomas More destacó con Utopía, una obra que presenta una sociedad ideal para criticar los problemas de Europa y proponer un modelo basado en la justicia y la igualdad. En este punto, la narrativa dejó de ser solo entretenimiento para convertirse en un medio de educación y reflexión. La Ilustración, desarrollada durante el siglo XVIII, promovió la razón, la ciencia y el pensamiento crítico como herramientas para transformar la sociedad. Su máximo representante fue Voltaire, quien en Cándido criticó el optimismo exagerado mediante el humor y la ironía, invitando al lector a cuestionar la realidad. Entre sus autores destacados se encuentran Voltaire, Jonathan Swift y Samuel Richardson. Sus obras más representativas son Cándido, Los viajes de Gulliver y Pamela. En esta etapa del recorrido conoceremos el romanticismo y el realismo, dos movimientos que transformaron la narrativa. El romanticismo destacó por la emoción, la libertad y la subjetividad, mientras que el realismo buscó representar la realidad de manera objetiva y mostrar los conflictos sociales de la época. Seguidamente encontramos el romanticismo, desarrollado entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Sus autores destacados son Johann Wolfgang von Goethe, Mary Shelley y Matthew Lewis. Sus obras más representativas son Las penas del joven Werther, Frankenstein y El monje. Como respuesta al predominio de la razón surgió el romanticismo, un movimiento que valoró los sentimientos, la imaginación y la libertad individual. Sus protagonistas eran personajes rebeldes y sensibles. Goethe destacó con Las penas del joven Werther, una obra que refleja las emociones humanas y se convirtió en uno de los mayores símbolos del movimiento romántico. A continuación encontramos el realismo, desarrollado durante la segunda mitad del siglo XIX, 1850 a 1890. Este movimiento buscó representar la realidad de manera objetiva, dejando de lado la idealización del romanticismo. Mostró la vida cotidiana, los conflictos sociales y la psicología de los personajes con un lenguaje claro. Entre sus autores destacan Gustave Flaubert con Madame Bovary, Leopoldo Alas Clarín con La Regenta y Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo. Estas obras ofrecieron una visión crítica de la sociedad. En esta etapa del recorrido, conoceremos las vanguardias y el existencialismo, dos movimientos del siglo XX que transformaron la narrativa. Las vanguardias destacaron por la innovación y la experimentación, mientras que el existencialismo reflexionó sobre la libertad, el sentido de la vida y los conflictos del ser humano. Luego encontramos las vanguardias, desarrolladas durante la primera mitad del siglo XX, 1900-1950. Sus autores destacados son James Joyce, Virginia Woolf, Franz Kafka y William Faulkner.
Después de la Primera Guerra Mundial, este movimiento transformó la narrativa mediante la experimentación, el monólogo interior, la ruptura del orden cronológico y nuevas formas de expresar el mundo interior de los personajes. Sus obras más representativas son Ulises, La señora Dalloway, La Metamorfosis y El ruido y la furia. Seguimos con el existencialismo, desarrollado durante el siglo XX, en las décadas de 1940 y 1950. En la mitad del siglo XX surgió como un movimiento filosófico y literario que reflexionó sobre la libertad, la angustia y el sentido de la existencia humana. Sus protagonistas suelen sentirse aislados y enfrentados a un mundo sin respuestas claras. La narrativa se vuelve más introspectiva, mostrando pensamientos, emociones y conflictos internos, Mike, mientras cuestionan la existencia, la realidad y la responsabilidad individual. Esta corriente busca el sentido de la vida mediante la reflexión y el análisis de sentimientos, con un lenguaje sencillo y reflexivo. Entre sus representantes destacan Albert Camus, autor del Extranjero. En esta etapa final del recorrido, conoceremos el boom latinoamericano y la narrativa postmoderna. El boom destacó por el realismo mágico y la innovación narrativa, mientras que la narrativa postmoderna incorporó nuevas formas de escritura como la autoficción, la fragmentación y los recursos digitales. El boom latinoamericano desarrollado entre 1960 y 1980 fue uno de los movimientos más importantes de la literatura en español. Permitió a los escritores latinoamericanos alcanzar reconocimiento internacional por su innovación narrativa y la combina historia, mito y fantasía. Incorporó múltiples voces narrativas, estructuras complejas y el realismo mágico, donde lo extraordinario forma parte de la vida cotidiana. Gabriel García Márquez destaca con Cien años de soledad, novela que representa la memoria, la identidad y la historia de América Latina. También destacan Julio Cortázar con Rayuela, Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz y Mario Vargas Llosa con Conversación en la Catedral. Por último, la narrativa posmoderna y digital, desarrollada entre los siglos XX y XXI, incorporó nuevos medios como Internet, redes sociales y plataformas digitales, ampliando las formas de contar historias. Sus autores destacados son Roberto Bolaño, Valeria Luiselli y Jennifer Egan, con obras como 2666, Los ingrávidos y El tiempo es un canalla. Esta etapa se caracteriza por la autoficción, la metaficción, la fragmentación del relato y la mezcla entre realidad y ficción, mostrando la evolución de la narratología con las nuevas formas de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que les haya gustado el recorrido y que hayan disfrutado aprendiendo con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.